Bienvenidos todos a este su canal, y la verdad nos hará libres. Encuentro número 7. Quien les habla, Pedro Pejos Sarquis. Reciban todos un cordial saludo y esperando a nuestro amado Dios que todos se encuentren bien. El concepto que tenemos de la Biblia es muy vaga, tanto así que hemos aceptado y creído todo lo que nos han dicho, cuando en realidad el mundo real de la Biblia es otra cosa. Te invito hoy a descubrir lo que no nos han informado sobre la Biblia. ¿Son todas las Biblias iguales? La Biblia no son iguales. Y te digo la Biblia en plural porque hay varias Biblias. Aclaro, no existe una Biblia única, sino varias y distintas unas de otras, en traducciones, en estructura y en contenidos. A continuación veremos algunos ejemplos. Las Biblias utilizadas aquí van a ser las Santas Escrituras, la del Testigo de Jehová de 1987, la Reina Valera de 1960 y una Biblia católica, la de Jerusalén de 1975. La cantidad de libros. Todas las Biblias tienen en común 66 libros, ya lo hemos dicho en otros encuentros. Sin embargo, la Biblia católica contiene 7 libros más que las Biblias protestantes y que las Biblias Testigos de Jehová. Estos libros son Tobías, Barú, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo. Los 7 libros antes mencionados pertenecen al Antiguo Testamento. La ubicación de los libros. Los 7 primeros libros de la Biblia, sí, en todas las Biblias mantienen el mismo orden. Los siguientes libros, después de los 7 primeros, luego de ellos y antes del Antiguo Testamento, todos ubican un sitio distinto entre una Biblia y otra. No así sucede con el Nuevo Testamento. Los libros con nombres distintos. Sí, tenemos por ahí, por ejemplo, el caso del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia de Jerusalén, es el último libro de la Reina Valera, pero también es el último libro de las Santas Escrituras. Pero ellos no lo llaman Apocalipsis, se llama Revelación. Cuando estás con un testigo de Jehová y te diga, busca en tu Biblia Revelación, no busque Revelación, busque Apocalipsis, porque con ese nombre que lo tenemos las otras Biblias. Los versículos como división. En el caso del libro del Génesis, capítulo 21, versículo 34, lo podemos leer en la Biblia Reina Valera, la podemos leer en la Biblia Testigo de Jehová, que es la Santa Escritura, pero no existe en la Biblia Jerusalén. Un testigo de Jehová no me puede decir a mí, busca en la Biblia Jerusalén, Génesis 21, 34. No existe. Como división, no como contenido. Me estoy refiriendo como división. Otro ejemplo sería Éxodo 21, 37. Sí lo puedo conseguir en la Biblia de Jerusalén, pero no lo puedo conseguir ni en la Reina Valera ni en las Santas Escrituras. Allí no aparece. El primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 29, sí aparece en la Reina Valera, sí aparece en las Santas Escrituras, pero no aparece en la de Jerusalén. Es un asunto de la división de los versículos. ¿Sabías que en la Biblia existen algunos versículos vacíos? Pues te presento algunos. Mateo 17, 21. Solamente la Biblia Reina Valera va a decir, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Solo en la Reina Valera. Pero tú vas a buscar en la Jerusalén y en la Santa Escritura, vas a encontrar la división como versículo. Pero no hay nada. Eso está en blanco. El otro ejemplo sería Mateo 18, 11. Sucede igual. La Reina Valera va a decir, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
Pero un católico la busca en su Biblia y un testigo de Jehová la busca en su Biblia, no va a encontrar esa división, ni siquiera el texto dentro de ese capítulo. Los nombres varían entre una Biblia y otra. Si tú estás con un testigo de Jehová y él te va a decir, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Y tú como protestante le dices, se llama Santiago, se llama Jacobo. Van a empezar a discutir porque te va a decir que no, se llama Santiago. Ese es el problema que tenemos también con la Biblia. La Reina Valera en Marcos 1:19 va a decir que el hijo de Zebedeo, uno de ellos se llama Jacobo. Mientras que un católico o un testigo de Jehová te va a decir para que no, se llama Santiago. Pero ambos tienen razón. Estamos hablando del mismo personaje. Otro ejemplo sucede con la esposa de Zacarías. Para un católico se llama Isabel. Y eso lo leemos en Lucas 1:5. Pero también un testigo de Jehová o un protestante lo busca en su Biblia. Lucas 1:5, pero le va a decir que no es Isabel, sino te va a decir que es Elizabeth. Pero estamos hablando del mismo personaje. Para hablar de los contenidos bíblicos es necesario familiarizarse con las distintas Biblias y nos evitaremos discusiones inútiles. ¿Toda la Biblia dice lo mismo? Pues no dicen lo mismo. Aunque siempre nos han dicho que sí dicen lo mismo. Que lo que cambia son las palabras y que es un asunto de traducciones. Yo, en lo personal, difiero de esas afirmaciones. Las Biblias no dicen lo mismo. Y sé por qué te lo digo. Hagamos un ejercicio y vamos a leer el libro de Mateo 2:11. La Biblia de Jerusalén. Y entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. La Reina Valera. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Santas Escrituras. Y cuando entraron en la casa, vieron al niñito con María su madre y cayendo, rindieron homenaje. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la conducta de los reyes magos cuando vieron al niño Jesús? Jerusalén le adoraron. Reina Valera lo adoraron. Santas Escrituras le rindieron homenaje. Le adoraron y le rindieron homenaje. No es lo mismo. No es un sinónimo. No es un asunto de traducción. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué la Biblia Santas Escrituras no dice lo mismo? Dicha Biblia es la de los testigos de Jehová. Ellos, en su doctrina, no aceptan la divinidad de Jesús. Si detallamos los contenidos de esa Biblia, nos daremos cuenta que fue diseñada para negar la divinidad de Jesús. En el libro de Juan 1:1 nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Biblia de Jerusalén. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Reina Valera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Santas Escrituras. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿A quién refiere Juan 1:1 con la expresión palabras o verbo? La respuesta nos la da el mismo Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Reina Valera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya sabemos entonces que palabra y verbo en Juan capítulo 1:1 se refiere a Jesús. Ahora vemos, la Biblia de Jerusalén y Reina Valera nos dice que Jesús era Dios. No así en la Biblia Santas Escrituras,
que nos dice que Jesús era un Dios y lo pone con D minúscula. Atención con esto. En la Biblia, Dios con D minúscula habla de un Dios falso. Mientras que la Biblia Jerusalén y la Reina Valera lo escriben con D mayúscula, indicando así al único Dios verdadero. Lo que quiero con este punto es demostrarte que las Biblias no dicen lo mismo. No es mi intención decir que la Biblia Santa Escritura miente, ni que la Biblia Jerusalén o la Reina Valera sean las mejores. Aunque las Biblias no sean iguales, no dejan de ser importantes a la hora de querer conocer la verdad revelada. Una Biblia, aunque contradiga a las demás, puede darnos mejores razones para encontrar la verdad revelada. Mi sugerencia es tener varias Biblias, como mínimo una de los Testigos de Jehová, una de los protestantes y una de la Iglesia Católica. En la práctica aprenderemos a utilizarlas y analizarlas. Otro ejemplo lo tenemos en la carta de Juan, en la primera carta, capítulo 5 del 6 al 8. Leo en Jerusalén: es este el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Santas Escrituras. Este es el que vino por medio de agua y sangre, Jesucristo. No con agua solamente, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es lo que está dando testimonio, porque el Espíritu es verdad, porque hay tres que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. La Reina Valera: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Ahora te voy a leer lo que sigue en este mismo capítulo, lo que no está ni en la Jerusalén ni en la Testigos de Jehová. Parece ser algo que añadió la Reina Valera. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. El contenido de este texto da la impresión que quieren como reforzar lo que es la Trinidad. Pareciera como fuera lo que lo impusieron. Yo puedo aceptar que la Biblia, por ejemplo, no, la Biblia de Testigos de Jehová, que no me traiga este texto, yo lo acepto, porque ellos no creen en la Trinidad. Pero que me venga a mí la Biblia católica, que sí creen en la Trinidad, y negarme este contenido, me da a pensar muchas cosas. Y una de las cosas que me da a pensar es que esta gente o inventaron este texto, no digo que la Biblia católica lo haya eliminado porque no tiene sentido, o que esto, qué sé yo, asumieron en otro formato, por decirlo así, pero se ve claramente que fue algo que ellos pusieron. ¿Es posible dar con la verdad revelada? Sí, es posible, y tenemos las herramientas necesarias. El problema es la disponibilidad de cada quien. No nos apresuremos, vamos con calma y abiertos a nuevos conocimientos. No nos encerremos, no nos quedamos con lo que ya sabemos, no nos quedemos lo que me dijo la iglesia, o lo que dijo el Papa, o lo que dijo el pastor. Hay otros caminos, hay otras verdades que se nos están negando. Si lo que buscamos es conocer la verdad revelada, no te dejes llevar por doctrina. Fíjate, para un católico tener imágenes de santos, de la Virgen, de Jesús,
eso es veneración. Para los protestantes, eso de las imágenes y las estatuas es idolatría. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Para los adventistas, el día del Señor no es el domingo, sino el sábado. Y eso es apenas un abreboca en comparación con todas las contrariedades de las doctrinas de una con respecto a otra. No todo es verdad. Hay muchos inventos humanos e intereses particulares, y esto es lo que más me preocupa, intereses particulares. En el trayecto de estos encuentros veremos mejor el asunto. Posturas sobre la Biblia. El peligro que se corre cuando se lee la Biblia son las posturas que se tienen sobre ella. Algunas de estas posturas son: ser fundamentalista es interpretar literalmente lo que dice la Biblia. Punto. Eso es lo que dice. Y así lo sostienen y así lo creen. Para ellos la Biblia es infalible. Así que no contiene errores. Que eso es lo que la Biblia dice y así es. Y no lo discuten. El extremista es asumir que toda la Biblia es verdad o decir que toda la Biblia es embuste. No tiene otro punto de vista. Y transigentes son aquellos con una postura fija, dicen su punto de vista y lo defienden a capa y espada. Son inflexibles, no aceptan ni recomendaciones o no reconocen otros criterios u opiniones. ¿Cuál sería la postura ideal? La mejor postura con respecto a la Biblia es la de una conciencia crítica. ¿Qué es una conciencia crítica? Es el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a una postura más razonable sobre un tema específico. A la hora de querer interpretar un texto bíblico, no es un asunto de fe. La fe está de más. Una cosa es que optemos por Dios y caminemos confiando en que nos iluminará nuestros pasos. Para eso es necesario la fe, tener certeza de que Dios es y vive entre nosotros, y es aquí donde la fe es necesaria. Pero otra cosa es interpretar los contenidos de la Biblia. No olvidemos nunca que somos personas con capacidad de raciocinio, es decir, que tenemos la capacidad de entender y analizar las cosas. Para comprender la Biblia, para comprender los textos de la Biblia, tenemos que dejar a un lado el fanatismo, la inmadurez, los adoctrinamientos, los prejuicios y los intereses personales. No entiendo cuál es el empeño de darle a la Biblia cualidades que no le corresponden. Cualidades como infalible, escrita por Dios, palabra de Dios. ¿Cuál es el miedo de aceptar la Biblia al natural? ¿Cuál es el problema? Si sigues atado al ayer, no conocerás el presente. Te repito, si sigues atado al ayer, no conocerás el presente. Debo decirte que ya es hora de madurar, de crecer en la fe, y es de nuestra responsabilidad el dejar de ser infantiles. ¿Qué Biblia recomiendo? Pues la que te he presentado desde un principio. Las que puedes tener, yo sostengo, si tú puedes tener la que tú quieras, pero yo sostengo en este estudio principalmente con 3 Biblias: la Santa Escritura, la Reina Valera y la Testigo de Jehová. Pero además utilizo la Biblia Dios habla hoy, la de 1994 y la latinoamericana de 1995. Con estas Biblias realizo yo mis investigaciones. Puedes utilizar la Biblia que tengas, pero debes tener en cuenta la de la Testigo de Jehová, la Reina Valera y la Católica, utilizando las 3. Es necesario para ver los diferentes puntos de vista. Conclusión. Ya despejadas las dudas y de haber comprobado las evidencias
nos dimos cuenta que las diferencias entre las Biblias, la cantidad de libros varían, la ubicación de los libros no son iguales en el Antiguo Testamento. El nombre de algunos libros también cambia. Hay versículos que son únicos en algunas Biblias y versículos que no existen en la otra. Encontramos algunos versículos vacíos, sin contenido. También vimos que hay nombres que cambian en una Biblia con respecto a la otra. Lo más importante es que no todas las Biblias dicen lo mismo. También hemos comprobado esto. A pesar de las diferencias, podemos dar con la verdad revelada en alguno de sus aspectos. Hablé sobre las posturas que se puede tener con la Biblia y que la mejor postura es la de una conciencia crítica. Se dieron algunas pautas para comprender la Biblia y terminé recomendando las Biblias que utilizo en este estudio. Hasta aquí nuestro encuentro número 7. Y así lo quiere Dios, y si así lo quiere Dios, nos vemos en el próximo video. Recuerden, y la verdad nos hará libres. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Hasta el encuentro número 8.